Vamos con la siguiente pregunta en la sección que nos dice diagrama de árbol. Una familia tiene 4 hijos, identificando a cada uno de ellos solamente por su sexo. Utilizar un diagrama de árbol para determinar los 16 tipos de nacimiento posibles de los hijos. Supongamos que cada hijo tenga exactamente la misma posibilidad de ser niño que de ser niña. Determinar la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos, ¿no? El primer hijo es un niño. Bueno, vamos a desarrollarlo después, pero quiero explicarte primero cómo se hace un diagrama de árbol. Esto es un diagrama de árbol en el cual tiene etapas y tiene formas de realizarse cada etapa. Por eso hay que preguntarnos primero, antes de realizar un diagrama de árbol, ¿cuántas etapas o casos existen dentro del problema? ¿Cuántas etapas, cuántos casos o cuántas decisiones también puede darse, ¿no? Para este caso tenemos que una familia tiene 4 hijos. Cada hijo es un caso o una etapa. Tenemos 4 hijos y lo siguiente que hay que preguntarnos es ¿de cuántas formas puede realizarse esta etapa? Cada etapa puede ser el que hijo sea femenino o sea tenga sexo masculino. Tenemos entonces para el primer hijo 2 probabilidades de femenino y masculino, segundo hijo también, tercer hijo 2 probabilidades, 4 hijos 2 probabilidades, o sea 2 formas. Y esta información la trasladamos, digamos, la primera etapa es un hijo, es esta, 2. El segundo hijo, la segunda etapa es esta, en la cual tiene 2 probabilidades, que si salió masculino, tenemos que el segundo hijo también puede ser masculino y femenino. Si es que salió femenino, también tiene la misma probabilidad de masculino y femenino. Tiene 2 formas. ¿Ok? Tenemos el primer hijo. A ver si lo tapamos acá. El primer hijo, primera etapa. ¿Ok? Segundo hijo, segunda etapa. Tercer hijo, tercera etapa. Cuarto hijo, cuarta etapa. Es que se van armando más probabilidades mientras más etapas tenga. Y lo que se hace después de que ya hemos armado nuestro arbolito, es vamos a contar las ramitas del arbolito. Tenemos, o las trayectorias también se le dice, ¿no? Tenemos que para la primera trayectoria o la primera ramita, tenemos que fue masculino, masculino, masculino y masculino. O sea, M, 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 M. La segunda ramita es M, 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 F. Tercera ramita M, M, F, M. La cuarta trayectoria o ramita M, M. ¿Ves? M, M, F, F. Yo ya lo he terminado. Yo te quiero que pauses el video y lo hagas todo el arbolito. Y después corroboramos si está bien hecho, ¿ya? Acá ya lo tengo hecho. Te das cuenta que primero es MMM, MMF, MMFM y así sucesivamente, todo, ¿ya? Acá ya lo he encasillado, he hecho unos cuadritos, todo para que veas cómo son los enunciados. El primer enunciado es el primer hijo, nos pide la probabilidad. El primer hijo es un niño. ¿A qué etapa nos estamos refiriendo cuando nos dice el primer hijo? ¿Te acuerdas? La primera etapa, ¿no? Primera etapa, acá estamos. La primera etapa que sea hijo. Estamos en esta ramita. Y esta ramita se ha abierto en todas estas. Y si tú te das cuenta, en todas las trayectorias aparece M. M, 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 M al comienzo. Y acá al comienzo aparece F. F, 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 F. Es por esto. F, 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 F. ¿No? ¿Y cuántas trayectorias tenemos acá? Contamos que para masculino el primer hijo van a ser 8. Y acá tenemos que también es 8. O sea, en total tenemos 16. ¿Eso qué quiere decir? Que si el primer hijo es un niño, tenemos 8, donde aparece el primero que es M. 8 de ¿cuánto? ¿Cuánto es el total? 16. O sea, una probabilidad de 8 de 16. Ahora, la B. Exactamente 2 de los 4 hijos son niños. O sea, que tenemos que encontrar en este conjunto de probabilidades
donde aparece solamente 2M. Acá tenemos 4M, 3M, 3M. Te das cuenta que donde está, en donde están los círculos negros, y ahí he puesto donde es 2M's. MMFF. MFMF. Hay 2M. Acá también hay 2M. Donde está otro círculo negro. MM, MM y M. Solo en esos casos hay 2M's. Exactamente 2M's. No importa el orden. Solamente que aparezcan 2M ya es esa probabilidad de que 2 de los 4 hijos sean niños. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6 de cuánto? De 16. Esa es la probabilidad. Ahora nos dice que el mayor y el más pequeño son niños. Eso quiere decir que el mayor, ¿quién es? El cuarto hijo, ¿no? No, disculpa, el primer hijo, porque nació primero, ¿no? Él va a ser el mayor. Y el más pequeño, que nació último, será el cuarto, la cuarta etapa, el cuarto hijo. Entonces, si son niños, me pide M al comienzo y M al final. ¿En qué caso? Estamos en el M al comienzo, solamente acá. Estamos acá. Y de estos casos, ¿cuál es el que tiene M al final? Si tú te das cuenta, los rectángulos celestes son esos casos. M al comienzo, M al final. M al comienzo, M al final. ¿Dónde hay otro rectángulo? Acá. M y M. M y M. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. ¿4 de cuánto? Todo. 4 de 16. Total. Y esa es la respuesta. 4 de 16.